Comenzamos hablando de la fe de vida. La fe de vida es el cumplimiento de la supervivencia que alcanza a 7 millones de personas, a 7 millones de jubilados y pensionados. La fe de vida se había ido en pandemia por una resolución administrativa, pero volvió también por una resolución administrativa a fines del año 2021. En este caso, a la vuelta, volvió de forma más regular. Aquello que antes de la pandemia se debía completar cada 90 o cada 60 días, depende de la edad que tuviera el jubilado o el pensionado, después de la pandemia vuelve con un cumplimiento, con una exigencia de cumplimiento cada 30 días. Y a pesar que se les solicitó a las entidades bancarias reunir todos los caminos que fueran posibles para facilitarle el trámite a los jubilados y pensionados, más que nada todo lo que tiene que ver con canales virtuales, y que cada banco lo ha hecho de acuerdo a sus posibilidades, sigue siendo un engorro, sigue siendo una dificultad para 7 millones de personas. Ahora, la pregunta que yo me hago es si se pudo dejar a un lado y eliminar por una resolución administrativa en el tiempo de pandemia, justamente para evitar la circulación, justamente para evitar poner en riesgo la vida de los jubilados y pensionados. ¿Por qué no se resuelve ahora de la misma manera por una resolución administrativa? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque el tema llegó al Congreso Nacional. Se presentaron en todo este tiempo, en todo este año, distintos proyectos de ley de la oposición y del oficialismo. Bueno, resultado, todos por un mismo camino, todos los proyectos pidiendo eliminación de la constancia de supervivencia, de la fe de vida. Bueno, la cuestión es que el Senado va a tratar de debatir, y en un debate exprés entre el 14 y el 21 de diciembre, eliminar la exigencia de la fe de vida para los jubilados y pensionados. A ver, un Congreso Nacional al que no le sobran los tiempos, porque tiene muchísimo por tratar y por debatir. Y un Congreso Nacional que en muchas cuestiones encima viene demorado. Esto lo hablamos acá en más de una oportunidad en estas últimas semanas. Por ejemplo, la moratoria, las prórrogas de las moratorias previsionales, que el proyecto de ley había recibido media sanción en el Senado en junio y no pasó nada hasta ahora en diciembre, que se va a tratar y se va a debatir en diputados. 6 meses pasaron, es decir, que no sobra tiempo, pero sin embargo se sigue perdiendo tiempo. Acá lo importante es que se entienda que cuando las cuestiones simples no se resuelven, se cae en una burocracia interminable. Cuando se dilatan las cuestiones que se pueden resolver de manera sencilla, por más buena intención que se tenga, eso puede confundirse con indiferencia, puede confundirse con falta de empatía hacia el otro, puede confundirse con falta de identificación con los problemas de los otros. Pensemos lo siguiente, ya de por sí tener que recordar cada 30 días que por algún canal, sea online, presencial, hay que presentar la fe de vida, y si este trámite se omite, ¿qué significa? Nada más y nada menos que, en primera instancia, la suspensión provisoria del haber jubilatorio. Y si se sigue omitiendo por olvido, por cualquier razón que le pueda ocurrir a la persona, al beneficiario o al jubilado, se le da de baja al beneficio en forma definitiva. Esto significa una imposibilidad física a veces, porque hay que ir hasta las bocas de atención del organismo previsional para poder demostrar que está vivo, que está viva esa persona, después esperar la rehabilitación de ese beneficio, y el tiempo de demora, en el tiempo de demora no se cobra el haber. Explico esto para que se entienda que algo que se tiene que resolver de manera sencilla sigue dando vueltas y vueltas y vueltas al punto que el problema tiene que resolverse ahora en el Congreso Nacional.
un problema que puede encontrar resolución simplemente en una disposición administrativa. La fe de vida tiene que llegar a su fin. ¿Por qué? Porque es una demanda, porque es un reclamo, porque es una necesidad que tienen la ciudadanía, que tiene la gente. Y es el Estado el que tiene que ocuparse de cruzar datos, que se entienda muy bien. Es el Estado el que se tiene que ocupar de cruzar datos, no los jubilados y pensionados.